adoramos, Señor. Dice tu palabra en el libro de los Romanos: porque desde la creación del mundo tus atributos invisibles, tu eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay excusa. Tu palabra dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de tus manos. Padre, hemos venido a adorarte. Tú eres el Dios al que adoramos, el Dios creador, omnipotente, omnisciente, el 3 veces santo. Tú eres el Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso cantamos, elevamos alabanzas a ti, mi Dios. Tú eres el Dios que adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Dice la Escritura, la primera carta de Pedro, capítulo 1, 19 y al 21. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mis hermanos, nuestra fe no está puesta en el vacío. Nuestra fe está puesta en que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, venciendo el pecado y la muerte, ascendió a los cielos y volverá por nosotros. Ahí está puesta nuestra fe. Así que cantemos al Señor por fe.
se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Somos hijos de su promesa, fijaremos nuestra vista solo hasta que termine toda obra en mí. Por fe y no por ver. Somos hijos de su promesa, fijaremos nuestra vista solo en él hasta que termine toda obra en mí. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. ¿Saben qué dice la Escritura? Que por la desobediencia de un hombre fueron los muchos constituidos pecadores. Pero también dice la Escritura que por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que demos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo para salvarnos de la ira de Dios, para darnos salvación y vida eterna. Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre al que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
Padre, te damos las gracias, Señor, porque te hemos podido adorar. Y, Señor, adorándote por medio de tu palabra. Porque sí, Señor, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Padre, que ahora que venimos ante tu palabra, tú seas glorificado en nuestras vidas. Que tú seas exaltado, Señor, y que tú nos hables, porque al final es tu voz la que queremos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, le invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículo 33. Y aunque aparecerán siempre en las pantallas, siempre aparece el texto, siempre es bueno que usted busque en su Biblia, ya que, no sé si a usted le pasa, pero hay veces que cuando estamos nosotros hablando con alguien de la Biblia y nos recordamos de un pasaje, hay veces que no recordamos bien en qué parte de la Biblia está, pero hay veces que decimos, mira, yo lo marqué, y uno lo busca porque en algún momento lo marcó. Así que Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39, hoy estaremos hablando de lo que es Jesús lo es todo, y vamos a estar hablando un poco de la diferencia de lo que es la religión versus la relación con Dios. La religión versus la relación con Dios. Así que Lucas capítulo 5, versículo 33 en adelante, dice la palabra del Señor así. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia, hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia de nosotros, y la Biblia que, cuando digo la Biblia de nosotros, es la Biblia que nosotros creemos, es la única verdad. Nadie puede estar por encima de las Escrituras. Es importante que nosotros entendamos que nosotros como evangélicos, pero más que como evangélicos, como creyentes, debemos estar conscientes que nadie es inmutable, que solamente Dios es inmutable, que solamente Dios no miente, que solamente Dios no falla y que todos nosotros fallamos. En un momento dado, el apóstol Pablo, que plantó más iglesias que todas las personas del Nuevo Testamento, dice esto en una porción de las Escrituras. Él dice que los de Berea eran las personas que vivían en esa área, eran más nobles que los de Tesalónica. Eran más nobles los de Berea. Y quizá usted se pregunta por qué eran más nobles. Y el apóstol Pablo dijo, porque ellos analizan todo lo que se dice por medio de la palabra. Significa que para Pablo o para Dios, una persona que cuando escucha que alguien dice algo, lo cree sin analizar si realmente es bíblico, no es lo correcto. Sino que lo correcto es que cuando una persona hable, analice si la Biblia, que es la palabra de Dios, habla lo mismo que la persona está hablando. Y cuando hablamos de personas que dirigen al error, casi ahora estuvimos hablando antes del culto de personas que están dirigiendo al error dentro de la iglesia evangélica. Personas donde están exaltando unos valores
humanos por encima de los valores de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros fallamos. Y usted es noble delante de Dios, que cuando yo predique, ustedes no crean las cosas simplemente porque yo las digo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hombre igual que ustedes. Se supone que delante de Dios la persona noble es aquella que cuando escucha que están hablando algo, la palabra de Dios, analiza y piensa y busca en las Escrituras a ver si eso es lo correcto. La pasada semana vimos las expresiones del Papa Francisco. Y yo quiero que nosotros analicemos un poco esas expresiones y cómo esas expresiones se atañen al texto de hoy, porque realmente Dios soberano conoce todas las cosas. Miren lo que él dijo. Él dijo, las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho, porque ellos tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Si nosotros analizamos estas expresiones por medio de la Biblia no dice en ningún momento que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos creación de Dios, pero no dice que somos hijos de Dios. Dice la Biblia que solamente aquellos que son hijos son aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor. No todos somos hijos de Dios. O sea que partiendo de esa premisa, es importante que nosotros entendamos que las expresiones del Papa son completamente erróneas. Erróneas. Cuando la Biblia dice y habla del Hijo, dice, el Hijo de Dios es aquel que cree en su palabra. Significa que aquel que no ha confiado en Cristo Jesús como Señor, no puede llamarse hijo de Dios. El Papa está diciendo, o él dijo, que las personas que creen en la homosexualidad o que viven con esa conducta deben ser parte de una familia. Y yo estoy consciente de eso, claro que sí. Un homosexual dentro de nuestra familia tiene que sentirse amado de la misma manera. Todos debemos amar a los pecadores. Porque la homosexualidad es pecado. Igual que la bojachera, igual que la mentira, igual que cualquier otro pecado. Sí es verdad, el homosexual debe ser parte de una familia y no debe ser rechazado familiarmente por tener esa conducta. Al contrario, debe ser amado. Pero esas expresiones de él están muy generales. Porque implican, o las personas en todos los periódicos, tanto en Puerto Rico y en el mundo, están entendiendo esas palabras como que es una aprobación a que los hombres del mismo sexo y mujeres del mismo sexo puedan tener una familia. Y él siempre lo ha defendido. Cuando él era sacerdote en Argentina también lo hacía. Pero no tan solo eso. No tan solo puedo hablar del Papa. Hay iglesias presbiterianas que no tienen ningún problema con eso tampoco. Sino que hay partes que pueden ser pastores homosexuales o pastoras lesbianas y con ellos no hay ningún problema. Y ustedes se preguntan por qué las expresiones del Papa han causado tanto revuelo. Si los presbiterianos siempre han creído eso.
Bueno, el Papa es una figura más pública, pero también el Papa tiene muchas áreas donde él está a cargo. O vamos a ponerlo en términos más dogmáticos. El Papa es infalible para la Iglesia Católica. El Papa es infalible. ¿Sabe qué significa la palabra infalible? Que no miente ni comete errores. Es una tristeza porque el único que hace eso es Cristo. El único que se paró y dijo toda la verdad es Cristo. Yo como humano puedo pararme aquí delante de ustedes y no decir todas las cosas correctamente dichas, porque yo soy falible. Cuando uno ve los dogmas de la iglesia tradicional, lamentablemente muchos católicos no han visto esto. La Iglesia Católica cree en 44 dogmas esenciales de su fe. Mire lo que dice el dogma número 20 en cuanto a la relación del Papa y la Iglesia y las tradiciones. Dice el dogma número 20. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda iglesia. No solamente en cosas de fe y costumbre, sino también en la disciplina y gobierno de la iglesia. Conforme a esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. Significa que el Papa posee un pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda iglesia católica. Nosotros somos bautistas y no todas las iglesias bautistas creen lo mismo, gracias a Dios. Porque siempre hay personas que pueden desviarse de un lado y de otro. Cuando una sola persona tiene todo el poder y autoridad sobre miles y miles y miles de iglesias, es más fácil que se descarríe de la verdad. Mira lo que dice el 21. Y esto lo saqué del Seminario Católico de Información, una revista, ellos lo escribieron en una revista que se llama la revista Desde la Fe. El 21 dice, el Papa es infalible. Siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma, conviene tener presente que, sujeto a la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos a quienes el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Significa que el Papa, cuando está enseñando, que es lo que significa ex cátedra, y ahí me lo voy a decir un poco más de eso, él en ese momento es infalible. Todo lo que él dice es verdad. No dice nada que sea mentira. Lo único que dice es la verdad, es lo que él enseña. Ex cátedra significa esto: que hable como pastor de todos los fieles, haciendo uso de suprema autoridad. Ustedes están viendo lo que estos postulados, ustedes están viendo las palabras que estos postulados están tratando. Ustedes están viendo estas palabras: suprema autoridad, infalibilidad, poder. No son atributos que la Biblia dice que solamente le pertenecen a Dios. Esto lo que está diciendo es que cada vez que él habla, todo lo que él dice es verdad y no conduce al error. No estamos diciendo que él se para a decir mentiras. Lo que estamos diciendo es que todo lo que él dice es verdad.
dice que tenga la intención, es cátedra, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por los fieles. Eso es ex cátedra. Pero mucha gente dice, eso fue una entrevista, él no estaba en ex cátedra, él no estaba dando cátedra. Cuando él hizo eso, eso fue una entrevista. Pero mire lo que dice sus postulados, dice, las encíclicas pontificiales no son de definición ex cátedra, mas tampoco pueden estar en contradicción con el magisterio ordinario universal. O sea que cuando aún él no esté enseñando, cuando él está hablando, lo que él dice tampoco puede estar en contra de todo lo que la iglesia cree. ¿Sabes qué pasó? Todas las personas que creen en eso dijeron, ahora tenemos aprobación del Papa para vivir una vida de pecado. Cuando el Señor ve a la mujer adúltera en una de las historias de la Biblia, que se entiende que era una de las historias que pasó en aquel momento, el Señor le dice, tus pecados te han sido perdonados, vete, no peques más. Cuando el apóstol Pablo veía la conducta homosexual como cualquier otra conducta, el bojacho le decía, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Entonces, ¿por qué ha causado tanto revuelo? Porque mira las doctrinas, esto es la explicación de esta doctrina, dice, la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al supremo maestro de la iglesia de todo error. Hermanos, quizás católicos que nos están viendo a través de las redes o aquí, por ninguna manera, yo lo único que estoy haciendo es que estoy explicando sus postulados. Eso es lo único que yo estoy haciendo. Dice, la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al supremo maestro de la iglesia de todo error. La asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al supremo maestro. La Biblia solamente me habla que hay un supremo maestro. Y se llama Jesucristo. Dice, la consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones de ex cátedra de los papas son por sí mismas, escuche esto, significa que cuando el papa dice algo, mire lo que dice, las consecuencias de la infalibilidad es que las definiciones ex cátedra, cuando él está enseñando, del papa son por sí mismas irreformables, sin posible intervención ulterior de cualquier autoridad. Significa que lo que él dice, nadie lo puede reformar. Es lo que él dice y punto. Por eso es que hay tanto revuelo. Porque se supone que lo que diga el Papa nunca se equivoque. ¿Y sabes cuál es el problema, mis hermanos? Y si hay aquí algún católico o viéndonos, el problema es que la iglesia tradicional tiene la Biblia, las costumbres y el Papa con la misma autoridad. Está en sus postulados. El Papa, la Biblia y las tradiciones tienen la misma autoridad. Por eso el Papa puede decir cosas y se tienen que hacer porque tiene la misma autoridad. Por eso es que cuando usted le pregunta a uno de las personas, y yo creo que hay católicos creyentes, porque así como hay dentro de la iglesia bautista gente que se hacen pasar por creyentes y no lo son, eso lo hay en todas las iglesias. Y así como en la iglesia bautista hay creyentes, en la iglesia pentecostal también, en la iglesia católica también hay creyentes. Yo creo que hay creyentes. Pero es importante que nosotros entendamos que nada va por encima de la Escritura. Nada. Un hombre
yo me sorprendo cómo pueden decir de un hombre que supuestamente es sucesor de Pedro, que ese hombre no falla, cuando en Gálatas vemos a Pablo diciéndole a Pedro que lo que él está enseñando es un hipócrita. Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres un hipócrita porque tú estás enseñando una cosa y estás viviendo otra. Y Pedro se arrepintió porque pecó contra Dios por eso. Entonces, si el mismo Pedro está diciendo, yo pequé y fallé, ¿cómo el suceso? Y Pedro caminó por encima de las aguas, mis hermanos. Pedro caminó por encima de las aguas, ¿verdad que se hundió? 3 pasos, pero ¿quién más ha caminado por encima de las aguas? Cristo y Pedro, más nadie. Sí, porque a veces solamente nos enfocamos en la duda, sí, pero él dio par de pasos por encima del agua. Sí, dio par de pasos. Y él mismo se equivocó. ¿Cómo es que un hombre hoy no se equivoca? ¿Sabes qué? ¿Cuál es la situación? La situación es que nosotros no podemos creer ciegamente en nadie. No podemos dejar el cerebro afuera, ni aún con lo que yo le estoy diciendo. Tenemos que ir a las Escrituras. La religión en sí misma no es mala. La religión no es mala. Usted no se levanta y dice, yo religiosamente me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Religiosamente yo hago ejercicio todos los días. Aunque ese no se crea para la mayoría. Pero yo religiosamente hago esto. La religión es una costumbre. Las costumbres no son malas, excepto las costumbres son buenas si dirigen nuestros corazones a tener más pasión por Dios. Si mis costumbres, el yo levantarme temprano, el orar, el hacer ciertas cosas de manera regular, si esas ciertas cosas me llevan a tener una pasión por Dios, entonces esa religión es buena. Pero cuando una religión me lleva a mí a poner otras cosas primero que a Dios, tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses fuera de mí. Y cuando yo digo que hay una persona que tiene la misma autoridad de la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo se hizo carne, que la Biblia se hizo carne. ¿Y quién fue el que se hizo carne? Cristo. Cristo y la Biblia es lo mismo. Significa si una persona como yo, si yo me paro aquí y le digo, mis hermanos, ¿saben una cosa? Yo tuve un sueño ayer fuera de liga. Y de ahora en adelante yo voy a tener la misma autoridad de la Biblia. Mi expresión, la misma autoridad de la Biblia, ¿sabe qué implica? Que yo tengo el mismo poder que lo que tiene Dios. ¿Qué pasó con toda la gente que quiso ser igual a Dios? ¿Por qué fue la torre de Babel, la división en Génesis capítulo 11? Porque querían humanamente crear una torre para llegar hasta el cielo. ¿Qué hizo Dios? Le repartió unas lenguas para que nadie se entendiera. Entonces, ese es el problema. Por eso es que toda la relación con Dios se trata de corazón. Miren lo que dice Joel, el profeta Joel. Le está diciendo Dios, a través del profeta Joel al pueblo, le está diciendo, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia, y se arrepiente del mal. La religión es buena, pero si esa religión se convierte sin fruto, entonces es un problema. Estas personas, cuando ellos se arrepentían, ellos lo que hacían era que se rasgaban sus vestidos. Y el Señor se cansó de que hicieran las cosas por solamente hacerlas. El Señor dijo, no se rasguese su corazón y no sus vestidos. O sea, dejen de estar exteriormente haciendo algo y realmente que su corazón esté envuelto. Y eso es lo que pasaba en este texto. Este texto nos habla del ayuno. Este texto nos habla de unas personas que por encima de la palabra de Dios tenían las costumbres. Ellos querían ayunar. Y hay personas que entienden que son superiores a los demás por las prácticas que ellos hacen.
Y ellos comienzan hablando y yo ayuno. Hermanos, el ayuno es algo que no es otra cosa que tú abstenerte de ciertas cosas, incluyendo el alimento, con el propósito de tener una comunión con Dios. En el Antiguo Testamento vemos el ayuno como un mandato en una ocasión para el día de la expiación. El resto de las veces que se ve el ayuno es más un acto del corazón de la persona para tener un tiempo con Dios y dedicarse a Dios. Entonces aquí vemos cómo las prácticas, cómo esas prácticas o esas prácticas que se acostumbran van por encima de lo que Dios dice. La tradición llevó a estas personas que están hablando con Cristo a ayunar 2 veces a la semana. ¿Quién dijo que ayunaran 2 veces a la semana? ¿Dios? No. Ellos decidieron ayunar 2 veces a la semana. ¿Y sabes qué hicieron? Decidieron ayunar 2 veces a la semana y lo pusieron como una regla para que todo el mundo lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque cuando sacamos a Dios y ponemos al hombre, el hombre puede inventar lo que quiera. Y lo que el hombre inventa se crea en una carga para el hombre. Entonces estas personas comenzaron a ayunar 2 veces al día, todo el tiempo, con el propósito simplemente de ayunar. Y el ayuno era la meta de ellos. La oración era la meta de ellos. Yo le dije que hace tiempo atrás me encontré con una persona en Walmart que tenía el carro lleno de pescado. Usted sabe que el pescado, lleno de pescado. Usted sabe que cuando coge el pescado completo se ven esos ojos así. Entonces yo le dije, wow. Me dice, no, aquí sacrificándome para el Señor, porque Él me dio tanto durante el año, aquí sacrificándome para el Señor. Porque como es tiempo de no comer carne, un tiempo de no comer carne, Él puede vivir como le da la gana y comer pescado, y eso es suficiente. Hay personas creyentes dentro de la Iglesia Católica que sí ven como un sacrificio honorable eso, pero no es que viven como le da la gana y solamente ese día comen pescado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es cuando yo veo que el acto es más importante que lo que me consigue eso. Por ejemplo, ellos estaban ayunando, estas personas estaban ayunando. Para ellos el ayuno era el fin. Ok, yo tengo que ayunar. Yo ayuno, aquí estoy ayunando. El creyente dice, el fin es llegar a Cristo y tener una relación íntima con el Señor. El vehículo para yo llegar a eso, voy a utilizar el ayuno. Voy a sacar un tiempo aparte. Quizás no puedo dejar de comer por enfermedad, pero voy a dejar un tiempo de no ver televisión o me voy a abstener de ciertas cosas con el propósito de llegar a Cristo. Eso es el ayuno. El ayuno no es como un fin en sí mismo. Yo llego, ya ayuné, ya lloré. Pues ya yo lo hice. No, el ayuno es un medio para llegar a Cristo. Así que el ayuno y la oración no es el fin en sí mismo, sino que es un medio de gracia para tener más comunión con Cristo. Así que aquí vemos, entendiendo esta idea, entendiendo qué pasa cuando los hombres imponen reglas y no pueden ser cuestionados, teniendo ese panorama, ahora vamos a ver el texto con la pregunta. Versículo 33. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan. Veamos la pregunta, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y ¿qué? Y beben. En otras áreas eso aparece en forma de pregunta. Así que mire lo que pasa. Los fariseos obligaban a la gente a ayunar lunes y viernes.
signifique que esto fue un lunes o un viernes. Ellos tenían hambre, porque cuando uno ayuna, ¿tiene hambre o no tiene hambre? Tiene hambre. Entonces ellos vieron ahí que Jesucristo estaba comiendo y bebiendo. Y ellos tienen hambre. Entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen, ¿cómo es? Dice el Evangelio de Marcos, que estos eran los discípulos de Juan el Bautista, dijeron, ¿cómo es que nosotros ayunamos y tú eres una persona que siempre está comiendo y siempre está bebiendo? En otras palabras, tú eres una persona que siempre está de party, mientras nosotros estamos aquí comiendo y estamos ayunando. Ese fue el cuestionamiento. Tú siempre estás de party mientras nosotros estamos comiendo y ayunando. ¿A quién ellos le están diciendo eso? ¿A Dios mismo? El que le dio la ley de que ayunaran un día, el día de la expiación. ¿Dios le dio la ley a ellos de que ayunaran 2 veces al día? 2 veces a la semana. No. Entonces ellos están siguiendo el mandato de hombre y están yendo a donde Dios a decirle, ¿por qué tú comes y bebes y no ayunas como nosotros? Ese mandato no se lo dio Dios, se lo dio el hombre. Y Cristo le dice, entonces Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? En otras palabras, cuando el novio está presente en una boda, la boda es día de ayuno. Yo creo que el único que se le puede ocurrir que la boda sea el día de ayuno son los que tienen que pagar la comida. Si usted tiene que pagar la comida de la boda, yo estoy seguro que usted puede decir amén a eso. Y aquí tenemos unos hermanos que se van a casar pronto. Yo sé que en su mente, oye, hacerse bien espirituales ellos. No, hermano, mire, como esto es una boda espiritual, mientras estamos casando nos vamos a estar en ayuno. Jesús le está diciendo, cuando está el novio presente, vamos a ayunar. No, es tiempo de gozo. El novio se conoce que Jesús es el esposo de la iglesia. Así que Jesús lo que está diciendo es, mientras yo estoy presente, esto es un día de gozo, es un día de alegría. Pero, versículo 35, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Ahora, gocémonos, pero van a venir días donde el ayuno va a ser necesario. Y Jesús entonces le habla de 2 ilustraciones, versículo 36, y nadie, le dice una parábola, y nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo de un nuevo no armonizará con el viejo. Significa que si usted se le rompe un mahón, aunque ahora en aquel tiempo no se usaban mahones ni nada, ahora se usan mahones jotos. O sea que si usted se le rompe un mahón, usted no va a tener la necesidad de coserle un parche. Depende de dónde se rompa el mahón, ¿verdad? Pero usted no va a coger un mahón de un color y va a coger un mahón que ya está gaseadito. Usted sabe que esos mahones que uno no se los quita, que están medio gaseados. Usted no va a coger un mahón nuevo, lo va a cortar y le va a poner en el roto del mahón viejo, le va a poner un parcho. ¿Por qué? Porque no cuadra. Él dice, no voy a coger vino nuevo y lo voy a poner en un odre, en un lugar de cuero donde se hacían con animales. Voy a poner un vino nuevo porque se rompe. Jesús está diciendo, lo que yo estoy haciendo es diferente a lo que ustedes creen. Así que mis hermanos, no nos podemos dejar llevar por la religión. No nos podemos dejar llevar solamente y exclusivamente por lo que dice un hombre. No hay nadie que esté por encima de Cristo. Él lo es todo. Y hoy estamos viviendo hombres que simplemente le dicen a la gente qué hacer. Porque no tan solo tenemos lo que expresó el Papa. Hay pastores que han sacado papeletas en sus cultos y le han dicho a los feligreses, mire, usted ve aquí es que se jaja la papeleta, mire. Así es que se jaja. ¿Ya? Son personas que están
por una buena intención, diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. El apóstol Pedro le dice a los pastores: cuidad la grey de Dios, la que Él te puso como pastor, no enseñoreándote de ella. No enseñoreándote. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar la verdad. Es obvio, un creyente va a votar por una persona que está a favor del aborto. ¿No deberíamos? ¿No deberíamos hacerlo? Porque estamos apoyando un asesinato. Y nosotros sabemos que la mayoría de la gente que se está postulando ahora mismo para la gobernación cree en el aborto. El aborto es un crimen. Tenemos una de las candidatas que dijo, contradiciéndose a sí misma, que ella es feminista, siempre está en contra de cómo tratan a la mujer, pero está a favor de la prostitución. Esos dos mensajes no cuadran. ¿Sabes por qué? Porque si la mente no es gobernada por la palabra de Dios, que es la única que no se contradice, todo lo que decimos fuera de la Biblia puede ser contradicción. Porque es una contradicción que ustedes me digan que una mujer quiere aumentarle el valor a la mujer, pero quiere legalizar la prostitución. Usted sabe una cosa. La prostitución y la pornografía hace que la trata humana sea rentable. Eso ella no lo sabe. Porque ella puede ir a los Países Bajos y ver en Ámsterdam las mujeres en vitrinas, como si fueran los maniquís, las mujeres en vitrinas vendiéndose para que los hombres paguen por ella. Eso no le da dignidad a la mujer. Eso aumenta la trata humana. Eso aumenta que sigan robándose mujeres. La prostitución como la pornografía aumenta eso. Un creyente debe meter el voto por una persona así. No por la persona. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que la persona cree. Ah, ¿tú quieres creer eso? Lamentablemente lamento que creas así. Está bien. Pero no vengas a imponerme a mí lo que yo tengo que creer. Entonces, vemos cómo los gobiernos están haciendo unas cosas y vemos cómo los pastores están reaccionando, muchos de ellos, a lo que están viendo, pero están haciendo lo mismo. ¿Por qué están haciendo lo mismo? Porque le están diciendo a la gente lo que tienen que hacer. Hermanos, esto no se trata de darle un voto a alguien. El único que puede hacer todas las cosas y que lo ha hecho en nuestra vida es Dios. El único que cuando uno pierde una casa, los testimonios que contamos ayer. Mira, aquellos que no pudieron estar en el tiempo de oración, quiero decirles que en el tiempo de oración hubo de todo. Hubo risas, hubo canciones, hubo llanto, hubo de todo. Y familias se pararon allí que lo perdieron todo. Y Dios se lo restauró como Job. Eso no fue un político. Eso fue Jehová el que lo hizo. Y ese es el único. Sí, vivimos en esta sociedad, pero nuestras vidas deben ser regidas por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el Salvador de la iglesia. No es la religión o las prácticas políticas. No es las prácticas religiosas. No es el yo hacer una cosa o el yo hacer otra. Él es el que salva a la iglesia. Versículo 32, Él dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús es el Salvador de la iglesia. Yo no puedo pararme aquí a decirle a ustedes tienen que vivir así. Yo no puedo. Pero Jesús tiene toda la autoridad para hacerlo. Porque Él es el Salvador de la iglesia. Él dijo: yo vine a buscar a los pecadores y vine a guiarlos al arrepentimiento. Él dijo: yo vine a buscarlos a ellos.
Y ese yo vine, o yo no he venido a buscar a los justos, yo he venido a buscar a los pecadores. Nos está diciendo a nosotros, yo soy el Salvador. Mis hermanos, vamos a votar, creo que es el 3 de noviembre si no me equivoco. ¿El 3 de noviembre? Vamos a votar el 3 de noviembre. Por candidatos, los mejores candidatos que nosotros entendamos, conforme a lo que creemos. Pero nuestra esperanza está puesta en el Salvador. Porque Él fue el que dice, yo vine a buscarlo. No ponga su esperanza en el hombre. Y vemos muchos cristianos poniendo su esperanza en el hombre. Y sus redes llenas de partidos políticos. ¿Sabes qué a veces yo entiendo? No sé si estoy metiendo la pata con esto. Quizás Maylin me enviará mensaje o me llamará. Pero yo como que veo como que los cristianos estaban locos porque hubiera un partido político. Muchos estaban locos como que hubiera un partido político para entonces, aquí llegó y me voy por ahí para abajo. Y yo veo a los cristianos compartiendo más mensajes políticos que el evangelio. Rafael Hernández Colón, Pedro Joselló padre, que estaban para mi época. Ve que yo no soy tan... Hay otros que sería de allá, de Muñoz Marín, pero no entremos en ese detalle. Creo que el que yo recuerdo es Rafael Hernández Colón, Pedro Joselló. O sea que yo soy de Rafael Hernández, y quizás del último cuatrenio, cuando hizo la cuestión en España, yo me acuerdo. Cuando hizo ¿qué fue lo que hizo en España? El pabellón de Sevilla. Ve, Edwin sabe, Edwin es de más para allá, Edwin es de un poquito de lo... ¿Sabes qué? Ni Rafael Hernández Colón, ni Pedro Joselló, ni Fortuño, ni Sila, no es en orden, pero ni Sila, ni Alejandro García Padilla, ni Acevedo Vilá, ninguno de ellos murió por mí en la cruz del Calvario. El que me salvó y me transformó mi corazón fue Cristo. Por eso mi esperanza está puesta en Él. Y va a ganar el que ya estipuló el que va a ganar. Porque Él es nuestra esperanza. Entonces yo veo a los cristianos, la esperanza está al partido político. La esperanza está al partido político. Que hacen actividades que no tienen que ver con el evangelio. Que pueden hacer actividades y decir, no queremos usar la Biblia. ¿Dónde se perdió nuestra identidad? Ven, estoy contrastando porque esto no tiene que ver con la iglesia católica, tiene que ver con el ser humano, nosotros como bautistas también. Esto tiene que ver con problemas en el ser humano, cuando nosotros podemos entender que nosotros gobernamos y no Dios es el que gobierna. Jesús dijo, yo soy el que es, yo soy el que era, yo soy el que ha de venir, yo soy el Dios todopoderoso. Él dijo eso. Fuera de mí no hay nadie. Hermanos, Jesús es el Salvador de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Jesús es el Salvador de la iglesia. Pero no tan solo Jesús es el Salvador de la iglesia. Jesús es el gozo de la iglesia. Jesús es nuestro gozo. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer que el acompañante del novio ayune mientras el novio está con ellos? ¿Usted sabe cuánto duraban las bodas en aquel tiempo? 7 días. 7 días duraban las bodas. Esa boda de Edwin y Rebeca, yo hubiese querido que durara 7 días. Hubiese sido 7 días. No digo la de Kelvin porque estamos en la pandemia, no es lo mismo. 7 días duraba. 7 días de llanto. 7 días de fiesta. Y Jesús está diciendo, yo soy el gozo de ustedes, yo soy el novio de ustedes, yo soy el gozo. Ustedes no necesitan ningún otro gozo. Yo soy el gozo. Y esto está íntimamente relacionado con lo anterior. Porque ellos ayunaban como una señal de arrepentimiento. Pero si vemos en Lucas 15, versículo 7, no saldrá a la pantalla, pero escúchelo, dice, os digo que de la misma manera
habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo que trae gozo en el cielo son pecadores cuando se arrepienten. Hoy nosotros buscamos casas para sentirnos gozosos, buscamos carros para sentirnos gozosos, buscamos muchas cosas para sentirnos gozosos. Para Dios siente gozo y alegría cuando pecadores dicen acepto, como dice un título de un libro. Versículo 9, y cuando le encuentra, reúne a las amigas cuando la moneda perdida. Alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Versículo 32, cuando el padre encontró a ese hijo pródigo, eso no va a salir de las pantallas, pero sí sería bueno que lo tuvieran en la mente. Cuando el padre fue a buscar a ese hijo pródigo, dice, haz una fiesta. Haz una fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado. Haz una fiesta. Él es nuestro gozo. No estamos hablando de que esto fue en la casa de Leví, que había un banquete. Hablamos la semana pasada que Mateo, que es Leví, perdió su trabajo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Un banquete. Cuando usted pierde su trabajo, hace una fiesta e invita a todo el mundo. No, porque ¿qué dice? Y si después me hace falta los chavos. Y yo invito a un jeguero de gente y después me quedo sin nada. ¿Usted no ha tenido que pensar en eso cuando tiene que planificar un cumpleaños? Los cumpleaños con la cosa ha ido bajando. Hace 10 años los cumpleaños eran con casa de brinco, 3 casas de brinco. Ya de 3 han bajado a 2, a 1. Y ahora dicen, gracias a Dios que es por Zoom. Claro, porque en momentos de crisis, tú te aguantas. Pero él, quedándose sin trabajo, dijo, voy a hacer un banquete. ¿Por qué? Porque él fue encontrado por Dios. Él fue encontrado por Dios. Jesús es el que sostiene la iglesia, mi hermano. Jesús es el que sostiene la iglesia. A veces decimos, oye, ¿cuándo llegarán los otros chavitos de Trump? ¿Usted se acuerda aquel meme cuando vino? Parece que fue por algo, no sé si fue una alergia que salió, algo así. Había un muchacho así gordo. ¿Y cuándo me vas a dar los chavitos de Trump? Porque estamos esperando. No vienen mal, pero estamos esperando. Hermanos, Jesús es el que sostiene la iglesia y el que usa a la gente alrededor nuestro con ese propósito. Dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. El ayuno era para tener una relación con Cristo. Cuando yo ayuno, la meta no es ayunar, porque ¿cuál es el problema? Si usted dice, quiero orar 20 minutos, yo nunca he orado 20 minutos, usted dice, yo quiero orar 20 minutos. Entonces, cuando usted se arrodilla a orar, está ahí orando, mira el reloj, pasaron los 20 minutos y dice, oré 20 minutos. Cuando la meta es orar, entonces uno se pone tiempo. Cuando la meta es estar en la presencia de Dios y conocer a Dios, entonces si uno lleva 20 minutos aquí, orando, y todavía le falta para conocer más a Dios, no se levanta diciendo cumplí, se levanta diciendo todavía me falta. Por eso es que nosotros, mis hermanos, los creyentes, no somos muchas veces transformados de gloria en gloria, porque la oración y el ayuno es un vehículo para alcanzar más relación con Dios. El fin en sí mismo no es ayunar. ¿Qué hacían ellos? Cristo le dice en Mateo 6, mira, cuando tú vayas a ayunar, le dice a los discípulos, no hagan como estos hipócritas. ¿Qué estos hipócritas? Hablando de los fariseos, ¿sabes lo que ellos hacían? Con cara de mejorado así. Iban caminando por ahí. ¿Para qué? ¿Y qué tú haces? Estoy ayunando. Jesús dice, no, cuando tú vayas a ayunar, lávate la cara. Vístete bien y sal, para que nadie se entere que tú estás ayunando.
Porque la meta no es que la gente sepa que tú estás ayunando, la meta es que tú tengas una relación conmigo. Porque tú puedes ayunar todo el tiempo que sea, pero si no hay relación conmigo no valió de nada. Jesús es el que sostiene la iglesia. Cuando Jesús dice, cuando el novio le será quitado, ustedes van a ayunar, el propósito es, cuando yo me vaya, ustedes van a tener una relación conmigo por medio del ayuno, por medio de la oración. Yo los voy a sostener. Yo soy su sustento. Hermano, esto era el ayuno y la oración era parte integral de la iglesia primitiva. Cuando ellos escogieron los primeros misioneros en Hechos 13:2, ¿qué hicieron? Ayunaron. Cuando ellos designaron a los primeros misioneros, ayunaron. Cuando Pablo estaba exponiendo su vida, dice que él estuvo en muchos ayunos. ¿Por qué? Porque el ayuno sostiene la iglesia. El ayuno, no, déjame explicarlo bien que después no es que el ayuno sostiene la iglesia. Dios sostiene la iglesia. El ayuno, la oración y el estudio de la palabra es el vehículo para llegar a una relación más íntima con Dios. Por eso si usted, y yo sé que usted, al igual que yo, usted puede decir, a mí me da vergüenza mi tiempo de oración. No sé si a usted, pero yo puedo analizar mi vida, qué vergüenza me da mi tiempo de oración. Pero recordemos algo. Si nosotros nos arrodillamos o nos paramos a orar, no importa cómo usted ore, es el corazón. Realmente lo digo eso porque a mí se me hace difícil. Yo tengo que orar mientras voy hablando y estoy manoteando y todas esas cosas. Ese soy yo. Si yo me siento tranquilo a orar, termino pensando en la compra. Ese soy yo. Porque yo hago la compra en mi casa. Me conviene hacer la compra yo. Ese es otro mensaje más que me van a enviar. Entonces, yo cuando oro, en mi caso, como yo estoy solo en casa, ahora no, porque ahora estos están en casa dando vueltas yo hago. Y Mailica ahora está en casa y dice, oye, pero que muchas vueltas tú das. Es que yo estoy dando vueltas. Porque esa es mi manera de hacerlo. Pero al final, si usted se arrodilla, camina, lo hace de pie, lo hace como sea. Si al final usted está 10 minutos y no se encontró con Dios, entonces no se levante contento diciendo oré. Porque la meta no es la oración en sí misma. La meta es la comunión con Dios. Entonces cuando estas personas se acercan a Jesús están diciendo es que yo estoy ayunando. Y Jesús está diciendo, no, yo estoy aquí. Cuando hay una boda, que yo soy el novio, no es tiempo de ayunar, es tiempo de gozarse. Ahora, cuando yo me vaya, va a haber tiempo de ayunar. Pero el ayuno no es para que tú lo cumplas un día y otro día. El ayuno es para que tú tengas una experiencia conmigo, de una relación íntima. Eso es lo que está diciendo él. Jesús es nuestro gozo. Sí, vamos a pasar circunstancias y necesidades, pero Él es nuestro gozo, mis hermanos. No nos gocemos en otra cosa, porque las otras cosas van y vienen. Dígame, si usted analiza su vida, ¿cuántas cosas usted ha perdido en su vida? Las cosas van y vienen. El único que permanece para siempre es Jesús. Él dijo, que mi gozo sea tu fortaleza. Que mi gozo sea tu confianza. Y por último, mis hermanos, Jesús es la garantía. Jesús es la garantía de la iglesia. Él es nuestra garantía. Él es nuestra seguridad. Cuando Él dice no podemos poner vino nuevo en odres viejos, Él está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo, le dice a los fariseos. Porque ustedes están tan arraigados a las tradiciones, tan arraigados a la religión, que ustedes no entienden lo que yo digo. Jesús está diciendo, lo que yo estoy haciendo es nuevo. Yo no estoy haciendo lo viejo, yo estoy haciendo lo nuevo. ¿Y qué Jesús estaba haciendo? Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel
y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Dios hizo un pacto con ellos. Ese pacto era un pacto de obras. Ese pacto el Señor dijo, si ustedes guardan mi ley, yo los voy a proteger. Si ustedes guardan mi ley, yo voy a estar con ustedes. ¿Y sabes qué dice el Señor? Ustedes rompieron el pacto. Yo fui un esposo fiel para ustedes y ustedes rompieron ese pacto. Pero el Señor dice, porque este es el pacto, este es el acuerdo, este es el contrato que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese nuevo pacto, ¿ustedes se acuerdan cuando Cristo en la última cena toma la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre? Es que, ¿por qué nosotros tenemos que firmar tantas cosas en la casa? Bueno, eso es garantía, una garantía de que nosotros estamos firmando algo y el crédito y todas esas cosas. Cuando Dios hizo un pacto con el pueblo, ese primer pacto, el pueblo tenía que obedecer a Dios y Dios iba a bendecirlos. Pero el pueblo quebrantó el pacto, lo dañó. El pueblo no pudo obedecer a Dios. Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Voy a hacer un nuevo acuerdo. Pero el primer acuerdo que yo hice con ustedes, como ustedes eran los que tenían que obedecer, lo rompieron. Este nuevo pacto va a ser un pacto sobre mejores promesas, dice Hebreo. Porque no va a estar sobre su obediencia, va a estar sobre la obediencia de Cristo. Y por eso, este nuevo pacto que yo quiero hacer con ustedes ahora, de que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, no va a estar en sus manos, va a estar en las manos de Cristo. No va a estar en su obediencia, va a estar en la obediencia de Cristo. Y al Cristo obedecer, morir en la cruz del Calvario y resucitar, garantiza para nosotros el pacto. Porque ya no está puesto sobre nuestra responsabilidad, sino solo era la responsabilidad de Cristo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y rinde su vida a Él, se convierte en un hijo del pacto. Hermano, gloria a Dios que ese nuevo pacto está en las manos de Cristo y no en nuestras manos. Porque si Dios hubiese puesto ese nuevo pacto en nuestras manos, lo hubiésemos roto igual. Pero Dios en su misericordia dijo no. El primero lo rompieron, el segundo va a ser 100% seguro y va a estar en las manos de Cristo. A través de la obediencia de Cristo, nosotros hoy nos podemos llamar que somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios con todos los beneficios y responsabilidades. Mis hermanos, la religión sin una relación con Cristo es nada. Esto no se trata de hombres, mis hermanos. Dios sabe, esto no se trata de mí. Esto no se trata de yo pararme a ustedes, a decirle a ustedes, y ustedes tienen que creer todo lo que yo diga. Esto no se trata de una tradición. Los fariseos están en el infierno, la mayoría de ellos, por seguir una tradición. Usted no puede estar en una religión donde cuando se le dice eso que estás haciendo está en contra de la Biblia y la persona pueda decir, es que como la tradición lo dice, yo lo voy a hacer. Hermano, las tradiciones no nos salvaron. Yo no los salvé a ustedes. Ningún ser humano los salvó. Solo Jesús los salvó. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro gozo. Él es el Salvador de la iglesia. Y mientras Él está, hay gozo. Y cuando Él no esté,
o no esté presente como lo está ahora, la iglesia sigue teniendo gozo. ¿Sabes por qué? Porque aunque Él no está de manera presente, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Recuerdan esa palabra? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene? Porque el Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ustedes. Y Dios Padre y yo estaremos dentro de ustedes. Significa, es como si el Señor dijera, ¿qué tú prefieres? ¿Yo caminar al lado de ti o caminar dentro de ti? El Señor dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, yo estaré allí. Mi hermano, esa es la grandeza del Evangelio. De enemigos de Dios, regenerados por Él, limpiados por Él, salvados por Él, y después, Jesús dice, ya no les llamaré más siervos, sino mis amigos. Y después dice, y yo estaré dentro de ustedes. Ustedes saben cómo es eso, la grandeza de la salvación, que pasamos de ser enemigos a Cristo vivir dentro de nosotros. Hermanos, Cristo está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Él dijo, el Padre y yo estaremos dentro de ustedes. Nosotros necesitamos algo más. No necesitamos nada más. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él es lo que necesitamos. Que el Señor nos dé fortaleza a no creer en hombres, mis hermanos, sino solamente en uno, en Dios. Porque al final Él es nuestra esperanza y salvación. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos permite a nosotros vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Padre, hay tanto mensaje erróneo en contra de los homosexuales. Padre, por favor, que ellos entiendan que por lo menos algunos de nosotros, no puedo decir por todos, pero por todos los creyentes del mundo, pero algunos de nosotros, Señor, no los odiamos. Porque realmente entendemos que ellos necesitan la misma salvación que nosotros necesitábamos. Y que delante de Dios no hay un pecado mayor que otro. Y que porque les amamos, les hablamos del mensaje de Jesucristo, que fue el que nos dio libertad a nosotros. Padre, ellos no necesitan conocer claramente, primeramente, la perspectiva de género o la identidad de género. Ellos necesitan conocer el mensaje libertador de tu palabra. Padre, gracias, porque tú lo eres todo para nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a eso. Porque realmente, si estamos en ti, lo tenemos todo. Tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a los que se comunican, están con nosotros a través de Facebook Live.